Bien. Bueno, buenos días. Ahora, a los que están viendo grabado, vamos a ver la unidad 2, la parte de electrofisiología, que es un poco la parte aplicada de lo que vimos en la unidad 1 en cuanto a cargas, capacitores, corriente eléctrica y demás. Lo primero que vamos a ver en esta parte de electrofisiología es un poco el potencial de membrana, digamos. Nosotros por ahí lo dividimos de esa manera. Primero vemos la parte de potencial de membrana celular, digamos. Es un poco explicar cómo las sustancias que hay de un lado y del otro de la membrana celular, o sea, dentro de la célula en comparación con afuera, y cómo esas sustancias que están cargadas se van a comportar como un capacitor. Vamos a ver que después a partir de ahí se va a producir corriente eléctrica y demás. Eso por un lado, en cuanto a esta idea de estudiar la membrana y ver lo que pasa adentro y afuera con las cargas. Después, ya la semana que viene, vamos a ver eh, la parte de neuronas y cómo es que circula un impulso nervioso a partir de estos potenciales que vamos a ver, ¿no? Por eso está todo, la idea de explicarle esto, que está todo muy relacionado. Lo que vimos en la primera unidad con lo que vimos en estas dos unidades. ¿Tá? Entonces, digamos, si uno quiere estudiar esta unidad sola sin ver lo anterior, está complicado, porque los conceptos los vamos a sacar de la primera unidad. Después sí, por ahí vamos a ver la parte más adelante en la materia, vamos a ver la parte de visión, la parte de audición. Eso por ahí no está tan relacionado con esto, digamos, está un poco más separado. Pero esto es fundamental entenderlo, o sea, ir estudiándolo secuencialmente porque justamente se apoyan, nuestros nuevos contenidos se apoyan en lo que vimos anteriormente. Bueno, entonces, como yo les decía, vamos a ver ahora lo que sería el potencial de membrana. Vamos a mostrar la membrana y vamos a ver qué pasa con las cargas que tiene dentro de la membrana y afuera de la membrana. Bien. Bueno, para arrancar, eh, vamos a estudiar lo que es la membrana plasmática, o sea, la membrana exterior de una célula. Eh, y cómo está compuesta para ver qué es lo que pasa en su interior o cómo es esa relación entre el interior y el exterior de la membrana. Si yo agarro una célula cualquiera, obviamente que tengo la pared de esta célula y la idea es, como yo digo, estudiar esa parte. Obviamente acá está el interior y este es el exterior de la célula. Siempre que yo tengo esta membrana, vamos a empezar a pensar cómo está compuesta? Bueno, ustedes yo no sé lo que ven, no sé si la ven en la materia de la EVA o donde estudian bien la membrana, pero la membrana celular, la membrana plasmática, está compuesta por fosfolípidos. Tiene, se dice dos capas o una bicapa fosfolipídica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué son? Los fosfolípidos, vamos a escribirlo, o sea, esto de acá, en realidad, si yo le hago un zoom, digamos, lo miro para acá, voy a tener como unas cosas así. Tengo una cosa acá y acá otra cosa que viene como de esta manera. Esta sería como la pared de la membrana. Es una bicapa porque está formado, como ustedes ven, por dos de estas cosas que tengo acá, que se llaman fosfolípidos. ¿Qué son estos que se dibujan de esta manera? ¿Qué son estos, cada uno de estos fosfolípidos? Fosfolípidos. Si quieren verlo, esto lo podemos llamar,
tiene el nombre de capa, no, bicapa, no, fosfolipídica. Entonces, ¿y qué son los fosfolípidos? Ah, yo creo que acá no, sí se ve. Hay un lugar acá que justo le da la luz que no se ve, pero ahí. Los fosfolípidos son una molécula que tengo como una cabeza que tiene fósforo, tiene una estructura con fósforo, y después tiene dos, estos son los lípidos, son dos cadenas que están compuestas por carbono, eh, las cadenas, son unas cosas así, digamos, para hacer más. Son cadenas de carbono, se llaman, estos son los lípidos. Y esas dos cadenas de carbono tienen una estructura acá, con un fósforo y, bueno, algunos otros elementos. Lo importante es que ese fosfolípido, lo voy a poner por acá, así tengo más lugar para dibujar. Tengo esta parte, lo puedo separar en dos partes, que es la cabeza, donde está el fósforo, o la sustancia contiene fósforo, y las colas, que son estas de acá, que son las que tienen los lípidos, que son, como yo les digo, estas cadenas que son de carbono. ¿Qué pasa con esta estructura fosfolipídica? Bueno, el fósforo en la estructura que tiene es una sustancia que es hidrofóbica, se llama. ¿Qué quiere decir? Perdón, hidrofíbica. ¿Qué quiere decir hidrofíbica? Que le guste el agua, digamos. ¿Está? O sea que se disuelve en agua. ¿Y por qué pasa eso? Porque es una sustancia polar. ¿Está? Tiene una estructura que tiene una parte de esa molécula está cargada con carga positiva y otra parte con carga negativa. ¿Está? Entonces, eso, como es una molécula polar, lo voy a escribir. Bueno, vamos a hacer distinto. Lo voy a poner de este lado. Voy escribiendo las características de cada una. Esta vamos a ponerlo acá, son las colas, que tienen dos líquidos. Estas cadenas. Bien, entonces, esta cabeza, como yo les digo acá, eh, es una molécula polar, o sea, tiene, como yo les digo, una parte con un tipo de carga y otra con otro tipo de carga. Entonces, es hidrofílica, se llama. ¿Qué quiere ser hidrofílica? Bueno, esto, que le guste el agua, o sea, que se disuelve en agua. Tiene esa posibilidad de disolverse en agua. O sea, lo pones en agua y se mezcla porque el agua también es una sustancia polar, entonces las dos sustancias se pueden mezclar bien. ¿Qué pasa con las colas? Bueno, al revés, como son carbono, es una sustancia no polar. ¿Está? Una estructura que no es polar. Entonces es al revés. No le gusta juntarse con el agua, porque el agua es polar y tiene una cierta carga de un lado y del otro. Entonces, al encontrarse cuando se encuentra con sustancias que no son polares, y le gusta más quedarse juntas entre las moléculas de agua que mezclarse con estas moléculas que no tienen carga. Entonces, por esa razón, estas sustancias que no son polares, como son el caso de las codas, que son los lípidos, son hidrofóbicas. Hidrofóbicas. ¿Qué quiere decir hidrofóbicas? Hidrofóbicas. De nuevo, que no les gusta mezclarse con el agua, que no son solubles en agua. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa con estos fosfolípidos? Bueno, se agrupan de esta manera. Las cabezas quedan mirando hacia afuera, tanto al interior, acá sería el interior de la célula, como el exterior de la célula. Las cabezas quedan mirando para afuera y las colas
se juntan entre ellas, ¿tá? De esta manera. Entonces queda como una parte soluble en agua, tanto adentro como afuera, o sea, que les gusta. Recordemos que todo esto hay agua, digamos, alrededor. Entonces, las cabezas están apuntando, digamos, mirando hacia afuera de la membrana, tanto al exterior como al interior de la membrana, porque les gusta estar en contacto con agua, y las colas, que son hidrofóbicas, están más unidas entre sí, formando esa membrana. ¿Está? Eso es como una estructura primaria, digamos, como una primera idea de cómo es la estructura. O sea, igualmente esta estructura, ahora vamos a ver, es mucho más compleja, pero esta es como la base. El, hay, esta estructura acá no es impermeable, obviamente que tiene que tener contacto con el exterior y dejar pasar algunas sustancias selectivamente, porque tampoco es que puede dejar pasar cualquier cosa. Entonces, este tipo de membrana de alguna manera es permeable a ciertas sustancias, como por ejemplo el oxígeno. El oxígeno, primero que es muy chiquito, la molécula de oxígeno, y, a ver, ahí estoy por ahí escuchando que se van metiendo, pero sí están. Las moléculas de oxígeno son chiquitas, pueden pasar, digamos, no tienen problema, lo mismo con el dióxido de carbono, para el tema, digamos, de la respiración y demás, ese intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono, eso puede atravesar esta, aparte por la carga, esta membrana, pero a la vez hay otras sustancias, por su tamaño o por su polaridad, digamos, esto de ser polar y no polar, que no van a poder atravesar la membrana. ¿Está? Eh, Como yo le decía, esta estructura principal o la base es esta bicapa fosfolipídica. Pero esta capa acá tiene un montón de cosas agregadas, digamos, a esta bicapa. Yo les voy a mostrar ahora una imagen, como para... Voy a compartir la pantalla y le voy a mostrar un poco para tener una idea más acabada de lo que estamos hablando. Bueno, fíjense acá. Acá están bueno, ¿ves? La superficie externa de la membrana y esta parte es la superficie interna, digamos. Acá tenemos como la célula y estamos mostrando un zoom de la membrana. Entonces, bueno, acá ven que les marca la bicapa fosfolipídica de fosfolípidos, esta cabeza con fósforo, digamos, y las colas. Y después, bueno, tienen varias cosas, digamos, incrustadas, por decirlo de alguna manera, en esa bicapa. Acá lo que, bueno, primero fíjense, bueno, ahí les muestra que tiene colesterol, que tienen eh, distintas sustancias, acá, bueno, para distintas, yo por ejemplo, para que sea más plástica, digamos, para que se pueda mover y demás. Pero lo que nos interesa a nosotros son estas proteínas que se ven acá, que nosotros vamos a ver que son como canales. ¿Por qué son como canales? Porque atraviesan, estas proteínas pasan como de lado a lado la capa, o sea, sobresalen de un lado y del otro, y van a dejar pasar selectivamente las sustancias que le interesan a la célula. Y la van a dejar pasar en el momento que le interesa a la célula. ¿Se entiende? Entonces son muy importantes estas estructuras acá, estas proteínas, hay de distintos tipos, pero vamos a ver que su función principal es eso, dejar pasar determinada sustancia que necesita, digamos, la célula para funcionar. Entonces, bueno, acá, un poco para que vean esta estructura, digamos, como para tener una idea. Y después también, bueno, hay un videito también que yo les dejo ahí en el entorno, que también explica bien cómo son las partes, digamos, de la membrana, y está bueno como para que vayan bien. Pues obviamente. Vamos a volver acá. Ahí estamos. Bien. ¿Qué es lo que nosotros queremos ver de esta estructura? Bueno,
A nosotros lo que nos va a interesar son los iones que tiene esta estructura. Vamos a ver por acá. Afuera y los iones que hay afuera y adentro, y cómo es que pasan los iones afuera y adentro para formar esta, eh, ya van a ver como digamos este capacitor que puede ser una membrana. Entonces, si yo tengo, imagínense, vamos a dibujar de nuevo, voy a hacer más grande. Yo tengo la membrana y yo tengo, en general en la membrana hay adentro, voy a usar una forma de escribir el libro que está buena, que es que tengo iones de potasio. ¿Tá? Y cuando escribo una letra grande, significa que hay una mayor concentración. Cuando escribo una letra chiquita, significa que hay menos concentración. Por ejemplo, acá tengo el potasio, lo escribo grande, y acá escribo el sodio, más chiquito. ¿Se ve? Y el cloro también lo voy a escribir por acá, pero chiquitito. ¿Cómo escribo acá? Letra grande, mayor concentración. ¿Está? Bien, entonces, en la célula yo puedo encontrar que tengo mucho potasio y no tanto de sodio y cloro en comparación, obviamente, en comparación con lo que tengo afuera. ¿Tá? Afuera hay que tener mucho cloro y mucho sodio, pero poquito potasio, ¿no? En cuanto a la concentración. ¿Tá? Acá también voy a tener una concentración alta para un poco contrarrestar esa carga positiva, que son aniones, orgánicos. Bueno, es una estructura un poco más compleja, pero realmente se representan con esa letra. Digamos. Bien, la idea de concentración, vamos a ponerlo por acá, la concentración iónica, la simbolizamos con la letra N, ¿está? Y, no, NB, le ponía mucho, sí, NB porque es concentración volumétrica, y se define básicamente como la unidad de trabajo. El número de iones por unidad de volumen. ¿Está? Entonces, si yo tengo tantos iones por centímetro cuadrado, perdón, centímetro cúbico, esa es una idea de ver la concentración. Nosotros más que hablar de los valores de concentración, acá vamos a hablar de mayor y menor concentración como para entender. Después sí, por ahí en los problemas pueden hacer algunos problemitas que calculen bien los números. ¿Está? Bien, entonces, esto es lo que tenemos, digamos, en principio en una célula. ¿Y por qué tenemos más de uno y menos de otro? Por eso acá tenemos canales que van a dejar, como yo decía, estos canales que son estas proteínas, todo a lo largo de la pared celular, que van a dejar pasar uno y otra sustancia. Bueno, la, el- la forma en que se define qué hay mayor concentración de un lado y del otro tiene que ver con la concentración que hay, justamente la concentración iónica que hay de cada uno, pero también tiene que ver con las cargas. ¿Por qué? A ver, si yo pienso solamente en una concentración, imagínense que esto nada tuviera carga. Y acá yo tengo una membrana que es semipermeable, o sea que deja pasar de alguna manera la sustancia, vamos a suponer que deja pasar el potasio, deja pasar el sodio, deja pasar el cloro eh, por esos canales. ¿Qué va a pasar? Bueno, si yo no tuviera nada de carga, lo que pasa es que las concentraciones se van a igualar por difusión. ¿Ya? Es como que si yo pongo en un recipiente pongo agua, un recipiente permeable, pongo agua con sal y el otro agua sin sal, obviamente que la sal se va a diluir y la concentración en los dos recipientes están conectados con una membrana permeable, eh,
va a difundir y va a tener la misma concentración, o tinta, lo que sea. Acá vemos que no pasa eso. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos esta idea de la concentración de un lado y del otro, que va, por ejemplo, en este caso, tendería el potasio a salir, o el sodio tendería a entrar por concentración, pero también tenemos el tema de las cargas. ¿Qué pasa con las cargas? Bueno, esto tiene carga positiva, este ion, y esto tiene también carga positiva, y esto tiene carga negativa, y acá hay otros con carga negativa. Este tiene carga negativa, este positiva y este positiva. Entonces, una partícula de, qué sé yo, de potasio, va a querer salir porque hay mucha concentración y acá afuera, bueno, va a querer salir por concentración. Pero si esto está muy cargado positivamente respecto de esto, o al revés, esto está cargado negativamente respecto de esto, o sea, acá pensar que hay muchas cargas positivas, ¿está? ¿Qué va a pasar? Y acá hay muchas cargas negativas. Y este que es positivo, medio que se va a querer quedar acá porque hay más cargas negativas, porque le gusta más la negativa. ¿No? Esta positiva como que lo van a estar empujando para acá. ¿Tá? Y al revés, la negativa la van a estar atrayendo. Entonces, medio que quiere salir porque hay mucha concentración, pero a la vez quiere entrar porque esto por concentración, pero a la vez quiere entrar por la parte eléctrica. ¿Está? Entonces ahí ese juego de que quiere salir y quiere entrar es lo que me va a definir a priori las concentraciones de cada una de las sustancias. ¿Está? Bueno, esta idea de ese equilibrio entre las concentraciones y la carga eléctrica se ve en lo que se llama la ecuación de Nernst, que es lo que vamos a estudiar ahora. Eh, Vamos a borrar acá y vamos a ver otra vez la ecuación de Nernst. Chicos, cualquier cosa que no se entienda, que no se vea, que se escuche mal, como siempre, me cortan y bueno, bueno, vamos a borrar acá. Vamos a ver ecuación de Nernst. Bien, ¿cómo es la ecuación de Nernst? Bueno, para, para entenderla vamos a pensar, a ver, que tenemos este es mi sistema, y acá le planteo esta, voy a hacer un poquito más abajo, y acá tengo una membrana, acá este es mi sistema cerrado. Obviamente esto es una simplificación eh, sí, una simplificación como para entender lo que pasa, pero acá tengo mi sistema, que tengo dos lados, todo este es mi sistema, y tengo dos lados, en este caso la membrana, esta parte sería el interior, la membrana, este sería el exterior. Bueno, tengo los canales que me conectan, digamos, que van a hacer pasar las sustancias. Y tengo, supónganse, vamos a tomar primero el potasio como ejemplo, y después lo vamos a hacer para los otros aniones que se ven. Ah, estoy por casi. Aguántenme que enchufo el teléfono. Ahí va. Bueno, entonces, como les decía, tengo el interior y el exterior, y vamos a ver primero el caso del potasio, por ver uno primero, pero después esto se puede ver con todas las otras, los otros iones, ¿tá? Como el sodio y el cloro, que son los que más nos interesan en la salud. Entonces, imagínense que yo tengo, no sé, una cantidad de potasio acá, no sé, voy a dibujar, distribuido por acá, G5 potasio, bien.
Y a la vez tengo acá afuera una menor concentración. 1, y acá tengo aniones, voy a dejar 5 también. 1, 2, 3, 4, 5 aniones. Eh, Estos son iones orgánicos que, bueno, tienen carga negativa. Y acá vamos a dejar uno. Simplemente hago este esquema como para entender, bueno, acá tengo 5 positivos y 5 negativos, y acá tengo 1 positivo y 1 negativo. Por lo tanto, la carga neta de este lado va a ser 0, y la carga neta de este lado también va a ser 0. ¿Tá? Entonces, no voy a tener diferencias si yo, eh, vieron cuando ustedes vimos el tema de la diferencia de potencial, el tester, vieron el tester que yo mido con la diferencia de potencial entre dos puntos, como cuando yo, los puntos de una pila o los de la corriente eléctrica. Si yo mido con ese tester acá, lo pongo acá, y después lo pongo acá, y aquí se representa como la medición, eso me va a dar 0. ¿Por qué? Porque acá tengo la misma cantidad, o sea, acá tengo la misma cantidad de positivas y negativas, y acá también. ¿Tá? Entonces la diferencia de potencial me da 0. Ojo, también me daría 0 si, por ejemplo, acá tengo, vamos a suponer, más 1, porque acá le borré un anión. Acá tenía un anión, se lo borro. ¿Qué me va a quedar? Más 1, porque tengo una carga positiva. Y acá le borro este anión, también me queda más 1. Ahí también daría 0, ¿tá? Porque están al mismo potencial, tengo la misma cantidad de carga, digamos. Pero bueno, vamos a dejarlo así como estaba hoy, es más 0 en algún lugar. Entonces la diferencia de potencial entre estos dos puntos es 0. Bien, si yo tuviera ese caso, ¿qué pasa? Acá las cargas se van a querer ir, voy a dejar con perdón, sí, los iones de potasio se van a querer ir para allá. ¿Por qué se van a querer ir para allá? Y bueno, porque acá están muy amontonados, acá hay, por difusión, acá hay mucha más concentración de estos que de estos. Vamos a suponer acá que estos son canales de potasio, o sea, los aniones no pueden salir. No, entonces los potasios, ¿qué van a hacer? Bueno, acá están muy concentrados, se van a querer ir para allá. Entonces, voy a definir un flujo, ahora vamos a escribir esto, un flujo de difusión. ¿Tá? Vamos a escribirlo por este lado. Entonces voy a poner ¿qué es el flujo de difusión? Bueno, es una cantidad de iones que quieren salir del interior hacia afuera de la célula. ¿Por qué? De nuevo, porque hay mucha concentración adentro y afuera hay menor concentración. Entonces, por difusión, esos iones van a querer salir al exterior. Bien, vamos a escribir acá. Este sería el flujo de difusión. Y después vamos a ver otro flujo, cuando veamos vamos a ver. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Algunos se van a venir por este canal y se van a pasar para este lado. ¿Está? Eso es lo que va a pasar en una situación que yo tenga esta situación. Bueno, imagínense, qué sé yo, bueno, este va, se viene y sale acá. ¿Qué pasa ahora? Bueno, acá sigue habiendo menor concentración que acá, porque acá yo tengo 4 iones positivos, acá tengo 2. Entonces, si bien va a ser un poquito más chiquito, si quieren podemos hacer este vector un poquito más chiquito, digamos, para si queremos hacer una especie de representación. Voy a tener un flujo que va hacia allá, pero no tanto, un gradiente que va a querer hacia allá, pero no tanto como hoy en el inicio, porque ya la concentración, después que pasó una cantidad determinada de iones, es un poco menor. Pero a la vez que fueron pasando esos iones, aparece esto, deja de ser 0. ¿Está? ¿Por qué deja de ser 0? Y porque acá ya tengo más cargas positivas que negativas. ¿Está? Entonces, acá el voltaje interior y el voltaje exterior, este va a empezar a ser más grande. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a pasar?
Las cargas, va a haber un flujo que se va a venir desde acá para allá, de las cargas positivas, para aquel lado, porque si este voltaje es más grande que este, ¿se acuerdan? O sea, se va a generar un campo eléctrico hacia allá. Acá hay un campo eléctrico. ¿Por qué? Porque tengo mayor carga positiva acá que acá. Entonces hay un campo eléctrico. Y si hay un campo eléctrico y hay cargas libres que se pueden mover, las cargas positivas se van a adquirir en la dirección del campo eléctrico, que es lo que estoy hablando. Entonces va a empezar a aparecer un flujo eléctrico que va a querer ir para aquel lado. O sea, de allá para acá. ¿Está? Entonces vamos a tenerlo acá como flujo eléctrico. Sí, flujo eléctrico. A ver si yo no... La J esta es flujo. Y este debido al campo eléctrico que se genera por acá, a ver, más iones positivos por este lado. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, depende de cuál sea más grande. Si la fuerza de la difusión es más grande, van a seguir pasando iones de acá a acá. Pero a medida que se vayan gastando, imagínense que en este pasa otro, o digamos, cada uno representa una cantidad X, pasa otro de este lado, y entonces acá ya el flujo va a ser cada vez más chiquito. Pero, ¿por qué? Porque ya se va llenando de este lado. Pero a la vez, el flujo eléctrico, o sea, el campo eléctrico va a ser cada vez más grande, entonces los iones van a estar siendo empujados para allá cada vez con más fuerza por el campo eléctrico. ¿Está? Entonces va a llegar un momento, de nuevo, si yo, imagínense en el instante inicial, que tengo todos los flujos acá. Acá tengo 0 y este voltaje es igual a 0. Al principio no tenía flujo eléctrico, solamente era el flujo eléctrico. A medida que va pasando, la concentración, este va teniendo mayor concentración y este menor, por lo tanto, este flujo va a ir disminuyendo. ¿Tá? Y este flujo, que al principio era 0, va a ir aumentando a medida que vayan pasando estos iones para aquel lado. Entonces va a llegar un momento en que estos dos flujos, ¿tá?, se compensan. ¿Tá? O sea, el ion va a sentir la misma fuerza por difusión para irse para afuera que por campo eléctrico de meterse para adentro de la célula. Entonces eso genera un equilibrio. ¿Tá? Cuando se alcanza ese equilibrio, es que la célula queda, bueno, eso, en equilibrio, digamos, estable. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Bueno, ¿cómo hago yo para, vamos a poner acá si quieren, el equilibrio? Se alcanza cuando el flujo eléctrico es igual al flujo por difusión. ¿Tá? En realidad, tendríamos que ponerle un valor absoluto porque uno va para un lado y el otro para el otro. Generalmente el flujo cuando sale positivo, cuando entra negativo, tienen distintos signos. Pero bueno, cuando los dos flujos son iguales, acá llegamos a un equilibrio. O sea, no se van a mover más las cargas. O en realidad, podemos decir que van a entrar la misma cantidad que sale. Mientras no haya equilibrio, hasta que no se logre el equilibrio, van a salir más de las que entran, o al revés. Si yo quiso tener mucha concentración acá, se van a meter más de las que salen, de nuevo, hasta llegar a ese equilibrio. Bien, y ese equilibrio lo logro de esta manera. Bueno, ¿y qué se puede, y qué puedo decir yo a partir de esto? Bueno, yo puedo definir cómo son los flujos eléctricos y cómo son los flujos de difusión, y conociendo la ecuación, digamos, cómo puedo calcular los flujos, cada uno de estos flujos, y sabiendo esta igualdad, puedo llegar a una ecuación que me determine cuál va a ser el voltaje entre los dos lugares. Por ejemplo, a ver, vamos a ir escribiéndolo. No siempre se rompe, pero acá yo tengo el flujo eh, vamos a ver el flujo difusivo primero.
el flujo difusivo, ¿a qué es igual? Flujo difusivo va a ser igual menos una constante, ya vamos a ver, que se llama constante de, perdón, la movilidad, por la constante de Boltzmann, que esta es una constante, por la temperatura, vamos a ver, por el gradiente de concentración. ¿Cuál es el gradiente de concentración? Es la derivada de la concentración dividido la posición. La concentración la habíamos llamado. Vamos a ponerle, vamos a explicar qué son cada uno de estos términos. Esta es una movilidad. ¿Qué es la movilidad? Es que qué tan fácil se puede mover un ion en un ambiente. ¿Está? Se define como la velocidad que tiene a partir de la fuerza que se le aplica. ¿Está? Si yo le aplico una fuerza chiquita y ya se mueve muy rápido, entonces tiene una movilidad muy fácil, o sea, enseguida se puede mover. Hay otros iones que son más grandes o su tipo de carga que le tengo que aplicar una fuerza bastante grande para que se muevan un poquito. Entonces eso tiene baja movilidad. ¿Está? Pero lo importante es que este valor de K lo llamamos movilidad. Movilidad. Bien. Esta, este valor acá, que se simboliza como KB, es la constante de Boltzmann. No sé si ya la habíamos... Constante. Sí, cuando trabajamos la parte en física 1, cuando hicimos la parte de radiación, ahí veíamos la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann es un valor constante. No, no la cita. La constante de Boltzmann que tiene también un valor determinado, vamos a escribirlo acá, un valor de la constante de Boltzmann. Este es un valor fijo que es siempre el mismo para todos los, para todas para todas las ecuaciones, digamos, para todas las ecuaciones, 1,38 por 10 a la menos 23. Joule sobre T. ¿Está? Este es el valor de la constante de Boltzmann. El valor de la movilidad, como yo le decía, es qué tan fácil se puede mover un ion en un ambiente, va a depender de la sustancia, va a depender del ion. ¿Está? Cada ion o cada sustancia tiene su valor de movilidad. Esta es temperatura. Fíjense que bueno, vamos a tener, y esto que tenemos acá, que es una derivada de la concentración respecto de la posición, es el gradiente de concentración. ¿Está? Gradiente de concentración. Entonces, fíjense, el flujo difusivo, o sea, la cantidad que va a difundir para allá. ¿De qué va a depender? Primero de la movilidad. Si los iones tienen mayor movilidad, va a ser mayor, porque es como más fácil que se muevan para aquel lado. Una constante de Boltzmann que relaciona simplemente la temperatura con la energía, sería un valor constante. También de la temperatura, o sea que a mayor temperatura, los iones es como que tienen más movimiento. ¿Está? Si yo tengo esta sustancia a una temperatura muy baja, los iones se mueven poquito. Ahora, cuando tengo la misma sustancia a una temperatura mayor, los iones se están moviendo más. Entonces, al moverse más, es más fácil que pasen para el otro lado. Entonces, depende también de la temperatura. Y obviamente depende del gradiente de concentración. ¿Qué es el gradiente de concentración? Bueno, es qué tanta concentración hay acá respecto de esto. Digamos. El gradiente va desde mayor concentración a menor concentración. ¿Está? Acá vamos a tener, vamos a agarrar esto para que no se confunda, ahora haremos un campo, acá para allá vamos a tener ese gradiente de concentración que lo podemos ver como la derivada de la concentración respecto de la posición. Bien, ese sería el flujo difusivo. Por otro lado, tenemos
el flujo eléctrico. ¿Está? Y el flujo eléctrico, ¿cómo se define? Bueno, la ecuación es la misma, pero es similar. También depende de la movilidad, depende también de la carga. La carga la vamos a escribir así, como, no, perdón, el número Z, la carga del electrón. ¿Está? Esta, Z es la valencia, digamos, la cantidad de, por cada ion. Y esta es la carga del electrón. ¿Está? Es como si todo esto fuera Q, la carga total que tengo. Es la valencia de nuevo por la carga del electrón. La concentración, acá, obviamente que depende de la concentración que tenga, esta acá es la misma de acá, la movilidad. Esto de acá es así, la Q, la carga que tengo. ¿Por qué? Porque hay veces que yo tengo, ¿en qué caso? Hay algunos que son, algún cation que tengo, eh, son dos, o sea, tienen una valencia de dos, y puedo tener el calcio, por ejemplo. Y es así, digamos. Entonces, este ion es el doble, tiene el doble de carga que, o sea, un ion con una sola valencia, con la valencia de uno. ¿Está? Entonces, por eso es la valencia por la carga de electrón, me da la carga total, por la concentración, por el gradiente del potencial sería. ¿Está? Así como acá veíamos el gradiente de concentración, acá tenemos que ver, porque la difusión, acá tenemos que ver el gradiente del potencial. ¿Está? La derivada del potencial respecto de la posición. ¿Está? Este es el potencial. La diferencia de potencial sería básicamente entre las dos partes en este caso, de la molécula. Bien, esto como para que ustedes el gradiente de potencial. Este gradiente, o sea, este potencial, ya no me queda lugar para escribir, voy a escribir acá. Ese potencial, ese gradiente potencial va a ir, en este caso, a medida que se vayan sumando para allá, va a ir para este lado. ¿Está? Vimos ese gradiente de potencial. Y ese potencial que tengo acá, esa es la diferencia entre el B interior y el B exterior. ¿Está? B interior menos B exterior. Es esta diferencia de potencial que yo veo acá, que yo puedo medir con un tester, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué definimos esto? Bueno, definimos cómo son las movilidades, perdón, cómo son los flujos, tanto de difusión como los flujos eléctricos. Y de qué depende cada uno de esos flujos. Ahora, como yo dije, para llegar al equilibrio, lo que tenemos que hacer es igualar esos dos flujos, ¿ya? El valor absoluto de esos dos flujos. Cuando esos dos flujos se igualan, vamos a escribirlo por acá, si yo igualo el flujo eléctrico con el flujo de difusión, en valor absoluto, ¿qué hago? Es como que igualo toda esta ecuación a esta ecuación. ¿Tá? No vamos a hacer toda esa ecuación que se tacha, simplifica, más, qué sé yo, tengo que aplicar logaritmos, o sea, es un poco complicado, se puede hacer, pero es un poco más complicado hacer la ecuación. Pero eso es lo importante, digamos, que si yo igualo y despejo, me va a quedar, eso pongo reemplazando y despejando, o sea, reemplazando por esto y despejando, me va a quedar que en la diferencia, esta diferencia potencial que yo veo acá, esa diferencia entre el interior y el exterior, lo que yo puedo medir con el tester, va a ser igual a la constante de Boltzmann por la temperatura dividido la concentración, a ver que no le quiero dar, no, perdón, no, dividido la carga
el Z por E, o sea, la carga que tengo bueno, acuérdense, acá estábamos viendo el potasio, de mi ion, por el logaritmo de la concentración en el exterior dividido en la concentración del interior. ¿Está? Ahí se ve. Entonces, de nuevo, esta ecuación, la voy a escribir un poquito más abajo porque me parece que está ahí y no se ve tanto. Por el logaritmo natural de la concentración en el exterior dividido la concentración en el interior de la célula. Esta ecuación acá es la que se llama la ecuación de Nernst. Esta acá es la que ustedes van a usar para resolver algunos problemas y la que tienen que resolver. Entonces, si la analizamos, si la vemos, vamos a decir, bueno, acá entre el interior y el exterior de la célula se va a formar una diferencia de potencial. ¿Está? Va a haber una diferencia de potencial. ¿Por qué? Bueno, porque tengo cargas, en este caso solamente tomamos el potasio, por ejemplo, tengo cargas que están cargadas y quieren difundir, quieren irse para afuera. Eso genera una diferencia potencial y esa diferencia y se da hasta que llega un equilibrio entre la difusión y el flujo por carga eléctrica. Y esa diferencia potencial va a depender, bueno, de una constante, de la temperatura, de la carga que tenga el ion y de las concentraciones, tanto adentro como afuera de mi célula. ¿Está? Esta, como digo, es la ecuación de Nernst que podemos calcular con esa diferencia potencial. Esa diferencia potencial después nos va a servir, ya vamos a ver, para calcular muchas otras cosas o ver cómo es el impulso nervioso, digamos, en una neurona. Bien, si nosotros hacemos todo aplicamos esta operación y la resolvemos, o sea, le ponemos los valores para el potasio, o sea, por el potasio acá es 1, acá ponemos la carga de electrón, la constante una constante, la temperatura a temperatura ambiente, y bueno, y teniendo en cuenta las concentraciones que tenemos adentro y afuera de la célula, nos da, por acá tengo el valor, creo, acá, que esa diferencia de potencial, para el caso del potasio, da ¿cuánto? 98, menos 98 milivolts. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pudiera, o sea, yo pudiera meter un tester, digamos, en una célula, si yo mido la diferencia de potencial en el interior y el exterior de la célula, adentro de la célula, esto siempre lo tomo, en general se toma el exterior como B igual 0, ¿está? Este lo tomo como 0 para tomar un valor de referencia, porque a mí lo que me importa es la diferencia. Entonces, adentro de la célula tengo un valor negativo que es de 98 milivolts. ¿Está? Entonces, esa idea, digamos, de hacer esta cuenta para el potasio y obtener un valor de una diferencia de potencial entre adentro y afuera, también la puedo hacer con otros iones. ¿No? Acá lo hice solamente con el potasio y encontré ese valor de referencia. También lo puedo hacer lo mismo con el cloro, lo mismo con el sodio, y voy a encontrar para cada. Profe, disculpe, ¿ese es el valor que suele tener en la célula? Está bien esa pregunta. No es el valor que suele tener la célula. Eso sería el valor que suele tener la célula si solamente existiera el potasio. ¿Entiendes? O sea, me expresé mal. Quise decir, porque no sé los valores de concentración que pusimos para el cálculo. O sea, para ese valor, si son los valores... Claro, sí, si tomamos valores típicos de concentración. Claro, a eso me refería. Claro. Si son los valores típicos de ese resultado. Eso, si tomamos valores típicos, tendríamos este resultado. Pero ¿qué pasa? De nuevo, acá lo hicimos si en una célula hipotética solamente existiera el potasio, digamos, ¿está? Como para entenderlo. Lo mismo va a pasar, o sea, el mismo efecto va a pasar con el cloro, lo mismo va a pasar con el sodio, ¿está? Y bueno, y para entender, o sea, y para encontrar un valor, una diferencia de potencial real, digamos,
es como que tenemos que hacer todos juntos. O sea, todas estas ecuaciones mezcladas entre sí. ¿Se entiende? Esto va a valer para el potasio, pero hay otra que va a valer para el sodio y hay otra que va a valer para, para el cloro. Y cada una va a dar un valor diferente. eh, pero bueno, la diferencia potencial va a ser uno solo. Entonces, la combinación de todas las ecuaciones para los distintos iones, a partir de eso voy a poder obtener o hacer un cálculo de cuánto va a ser la diferencia potencial real en una célula. ¿Tá? Son cálculos que son complejos, digamos, no lo vamos a hacer nosotros, pero un poco la idea que ustedes tienen que entender es eso, digamos, ¿de dónde sale? ¿Por qué hay una diferencia de potencial? Bueno, porque las células quieren ir para allá por difusión, pero a la vez quieren ir para el otro lado por campo eléctrico, entonces en algún momento llegan a un equilibrio. En general, una célula, depende de la célula, depende de por ahí de la situación, digamos, el tipo de célula, pero más o menos, están entre la diferencia de potencial, la podemos poner por así, entre el interior y el exterior de la célula, es entre menos 70 o menos 65 por ahí, y, qué sé yo, 95 o 90 milivolts. ¿Tá? Vamos a ponerle tipo un rango. Esa es más o menos la diferencia de potencial que se encuentra, o sea, que se puede medir o que se puede ver en cualquiera de las células. Esa diferencia de potencial entre adentro y afuera. De nuevo, ¿cómo se llega a eso? Como planteando esta ecuación de NER, pero toda junta, para todos los iones que yo tengo mezclados ahí. Ese equilibrio entre la difusión y el flujo por campo eléctrico. Bien, ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa realmente, un segundo. Bueno, es que bueno, eh, estos resultados son los que darían, digamos, a partir de cuando nosotros vemos o queremos ver las concentraciones, teniendo en cuenta al revés, digamos, decimos, bueno, mido una célula, me da esto, bueno, entonces las concentraciones van a tener que ser unas determinadas concentraciones para poder obtener estos valores. Pero en la realidad pasa que esas concentraciones no son las que realmente se encuentran en la célula. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí lo que se empieza, o lo que podemos entender es que además de estos procesos, hay otros procesos implicados. ¿Tá? Estos procesos, digamos, serían un transporte, como se llama, un transporte pasivo. ¿Qué quiere decir un transporte pasivo? Es que nadie tiene que hacer fuerza o esfuerzo o gastar energía para que esto pase. O sea, si hay difusión, solito las moléculas se van para acá. Si hay campo eléctrico, solitas se van para este lado. No hay gasto de energía en mover esos iones. ¿Tá? Si solamente existiera este transporte pasivo, deberíamos tener una determinada concentración de sodio, de potasio, de cloro adentro y afuera de la célula. Pero lo que pasa en las células, digamos, es que esa concentración van cambiando y, por ejemplo, el caso más típico es el del sodio, que hay mucha más concentración de la que debería dar por las ecuaciones afuera que adentro. ¿Tá? Entonces, de alguna manera, la célula expulsa sodio, pero sin tener en cuenta esto, o sea, al revés de la concentración vamos a ver ese caso en particular. Vamos a ver acá. En realidad no, vamos a hacerlo para el caso de... Imagínense, bueno, yo hoy le hice el dibujito, pero
yo tengo acá, como lo había dicho, mucho potasio, tengo aniones, tengo cloro y tengo, bueno, no vamos a poner al sodio. ¿Está? Acá tengo poca concentración, eh, poca concentración de potasio, más concentración de cloro y también de sodio. Si yo resuelvo, o sea, si yo resuelvo esto y digo, acá tengo más cargas positivas, ¿está? Esto porque me da más carga positiva que esto, que lo estoy midiendo, y me da que una diferencia de potencial negativo, o sea que acá hay, vamos a pensarlo así, no lo voy a escribir acá, no lo voy a escribir acá afuera para sentirlo mejor. Esto está más negativo que esto, ¿está? Y a la vez, entonces, en principio, una molécula de sodio debería querer, por flujo eléctrico, debería querer entrar para allá, porque acá este es positivo y acá tengo más positivo que negativo. Y a la vez lo que encontramos es que acá hay un mayor flujo, perdón, una mayor concentración de sodio que adentro. O sea que para el caso del sodio, lo que se puede ver es que el flujo eléctrico va para allá y que a la vez el flujo difusivo también va para allá. O sea, si fuera por la difusión y por el campo eléctrico, el sodio debería estar entrando muchísimo más de lo que está, ¿tá? Porque las dos en este caso están tirando para el mismo lado. Pero cuando uno ve la realidad, observa esta situación y observa que adentro de la célula hay mucho menos sodio que afuera, ¿tá? Y bueno, ¿y por qué pasa esto? Bueno, porque hay ahora vamos a ver un mecanismo determinado que se llama la bomba de sodio-potasio, y lo que hace es justamente expulsar iones de sodio de adentro de la molécula hacia afuera. Como yo voy a estar expulsando esas moléculas, esos iones de sodio de adentro hacia afuera, lo estoy expulsando, pero necesito como un esfuerzo. ¿Por qué? Porque me tengo que oponer tanto al campo eléctrico como a la difusión. Me estoy oponiendo a los dos procesos. A los dos procesos me estarían tirando los sodios para adentro. Ahora, yo lo que quiero es sacar esos sodios de adentro hacia afuera. Entonces tengo que realizar un esfuerzo. Entonces acá viene un transporte de carga. Vamos a ver que hay otras de estos canales, de estas proteínas que veíamos en la célula, que son transportes que que generan o provocan un transporte activo de sustancia. ¿Qué quiere decir un transporte activo? Bueno, yo voy a gastar energía para mover esos iones de un lado a otro. Y voy a gastar energía porque lo voy a estar haciendo en contra de sus concentraciones y en contra del campo eléctrico que le están empujando. ¿Está? Entonces, a partir de ahí es que, o sea, a partir de acá, o en el caso del sodio, vemos que hay un transporte activo y es lo que se conoce como la bomba sodio-potasio. Y vamos a ver. Bueno, ¿qué es la bomba sodio-potasio? Bueno, yo tenía acá la, la pared membrana, la bicapa, la pared membrana, y acá, como yo le decía, tengo una, una proteína, que es el exterior, y este es el interior. Entonces ahora vamos a ver bombas sodio-potasio. Con esto ya terminamos, así que no se aburran tanto. La bomba sodio-potasio. Bien, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, esta proteína en particular no es como los otros canales, como habíamos visto, que vamos a representarlo distinto, esos canales que dejaban pasar el cloro o el potasio y lo hacían de forma pasiva. O sea, si querían pasar, pasaban. Estas proteínas de la bomba sodio-potasio provocan este mecanismo activo, que lo que quiere decir que habíamos dicho es que necesitan energía. Entonces, esta proteína acá va a gastar o va a consumir energía para sacar
el sodio de adentro de la célula hacia afuera y meter el potasio de afuera hacia adentro. ¿Tá? Porque así como decíamos que veíamos una mayor cantidad de sodio afuera, mayor concentración afuera que adentro, también respecto al calcio se observa que hay una mayor concentración de calcio acá, perdón, de potasio, de que debería haber si resolvemos la ecuación de NER solamente. ¿Tá? Entonces aparece esta proteína, es la bomba de sodio potasio. ¿Qué es lo que hace esa proteína? Bueno, se encarga de agarrar 3 potasio, o sea, 3 iones de potasio. Hay un videíto que también les dejo, que me parece que es bastante gráfico en ese sentido. Y lo que podemos pensar es esto, digamos. Imagínense como una proteína que tiene esa forma, obviamente no tiene esa forma, pero vamos a suponer. Y acá tenemos estos sodio, estos 3 iones que son de sodio. ¿Tá? Esos 3 iones, como tiene esta forma, son afines, digamos, entonces se vienen y se pegan acá. ¿Tá? De nuevo, esta forma de representarlos es como para entender que son afines y se adhieren a esa proteína. ¿Está? Una vez que se adhieron esos 3 iones de sodio, lo que hace la proteína es cambiar su forma, o sea, mutar. Cambia su estructura y la forma, y lo que hace es como que darse vuelta, por decirlo de alguna manera, se da vuelta y ya cambia su estructura o su forma. Entonces, qué sé yo, como si fuera así. Antes era redondita y ahora es más cuadradita. ¿Tá? Entonces, estos sodios dejan de ser afines acá, no les gusta estar pegados acá, porque ya no tienen como esa misma forma. Entonces, esos sodios que estaban acá se liberan, ¿tá? Se van para allá, porque ya no están cómodos en esta proteína, pero esta proteína ahora sí está cómoda y vienen, vamos a meterle otro color, los iones de potasio. ¿Tá? Si yo tengo iones así de potasio, imagínense que tienen esta forma, obviamente de nuevo todo esto es simbólico, se van a venir y se van a meter acá. ¿Tá? ¿Por qué? Porque les gusta la formita que tiene esto, entonces se meten, son triangulares, estos se meten ahí. Perdón, cada 3, algún más yo puse eso, puse cada 3 sodio que saca, mete 2 potasios. ¿Ah? Entonces se mete uno acá, un triangulito acá y el otro triangulito acá. Son afines, entonces se pegan y ¿qué hace? La bomba de nuevo muta la forma y vuelve a su estado original, o a su estado que habíamos visto como inicial, en donde le gustan más los sólidos. Entonces, cuando se da vuelta para este lado, libera esos potasios hacia el interior de la célula y vuelve a meter sodio, a pegarse acá y se da para allá. En ese proceso, como decíamos, necesita energía, entonces gasta ATP. ¿Tá? Esas moléculas de ATP, que son las que se oxidan y las que generan energía, esta molécula consume moléculas de ATP para gastar y en esa liberación de energía la usa para transformarse y, de nuevo, expulsar esos iones de sodio y atraer esos iones de potasio para meterlo adentro de la célula. Entonces, se produce esto que llamamos este transporte activo de sustancias, que es activo porque yo le tengo que poner energía para que se produzca ese transporte. Y estoy sacando sodio al revés, como dije, de sus concentraciones, tanto de eléctrica como difusiva. No quieren irse para allá porque hay mucha cantidad y aparte es positivo. Pero bueno, a través de esta bomba que consume energía, puedo expulsar iones de sodio de adentro hacia afuera. ¿Está? Bien.
Creo que hasta ahí tenemos esta introducción, digamos, o este pantallazo general de lo que es la membrana celular. Eh, a partir de la estructura de la célula y cómo son estos transportes pasivos que entran y salen, logrando un equilibrio entre los flujos eléctricos y difusivos, y después la bomba sodio-potasio, que como la célula quiere tener menos potasio adentro que respecto afuera, consume energía para liberar esos iones de potasio y de sodio, perdón, y meterlo de potasio. Bueno, ¿qué pasa con la célula? Entonces se genera, como yo les decía, como veíamos acá, una diferencia potencial entre los dos lados de la membrana. ¿Tá? Y eso se puede asimilar mucho, volviendo ahora acá a la membrana, esa diferencia de potencial que tengo entre afuera y adentro, pero acá tengo una concentración, una diferencia potencial, acá es más positivo que adentro. Entonces, lo podemos pensar como si fuera un capacitor. ¿Se acuerdan que un capacitor yo tengo de un lado, bueno, de este lado yo tendría cargas negativas y de este lado tendría cargas positivas. ¿Tá? Y acá en el medio no tengo aire, sino que tengo esa membrana. Entonces esa membrana funciona, eh, esta membrana que está adentro, separando ese capacitor, digamos, entre comillas, funciona como un dieléctrico. ¿Tá? ¿Se acuerdan que habían visto? Bueno, yo tengo un capacitor con dos capas, si no tengo nada en una cosa, y si tengo un dieléctrico, o sea, tengo un material, depende de cómo ese material me va a aumentar o disminuir el campo. Entonces, después lo que vamos a ver es justamente que esta estructura de la membrana, con estas cargas positivas y negativas, funcionan o se puede asimilar a un capacitor. ¿Está? Este es el capacitor con una placa negativa, este es el capacitor con una placa positiva, y en el medio tengo un dieléctrico. ¿Está? Y después van a ver que la diferencia potencial, la capacitancia, todos podemos tomar las ecuaciones, la carga que tienen, podemos tomar las ecuaciones que vimos en la unidad 1. ¿Está? Entonces, a partir de esas ecuaciones que vimos ahí, de la capacitancia, de la carga, de la diferencia potencial, cómo se relacionan entre ellas, podemos asimilarlo a la membrana, a la pared celular, y formar un capacitor entre el interior y el exterior de la célula. Digamos, lo podemos considerar así para poder estudiar, ¿tá? Porque se cumplen todas esas leyes que nosotros vimos para un capacitor. ¿Está? Bueno, creo que por hoy es hasta acá. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No se entendió nada? ¿Puede pasar? Están muy callados, están ahí, ¿no están? No, profe, se entendió. Bueno, como yo les digo, fíjense en el entorno hay unos videitos que yo les puse como complementarios que nos habían pasado y la verdad que están muy buenos, se entienden mucho, incluso si entran a esa comunidad, digamos, YouTube, no sé cómo se llama, sí, a esa lista, ¿cómo se llama YouTube? Bueno, tenés muchos videos, una persona. Bueno, a ese lugar, están todos los videos de ese mismo. Ahí hay un montón de, de videos que son complementarios, que hablan del transporte pasivo, transporte activo. Bueno, obviamente esto que yo le digo de la bomba sodio, potasio y de la membrana, pero también, digamos, como complemento está bueno si quieren verlo de ahí, es como un buen lugar para entender. Marce, en el entorno todavía no está actualizado lo de esta unidad, los apuntes y todo eso. Ah, no se lo, perdón. Yo estoy No, leyendo el no, libro, pero no, me fijé, había antes de entrar a la clase y no hay nada no, subido. no, es que me olvidé de ponerlo visible.
estoy haciendo en este momento. Ahora sí. Igual no hay tanto, pero bueno, están estos videos complementarios que yo les digo, la guía, y bueno, están los textos de la teoría, ¿está? Que es el del libro de Cusó. Sí, porque el Kane usa otros, el Kane y el Cusó en las fórmulas usan letras diferentes, entonces me Sí, confundo un poco eso. sí, es un problema. Vamos a hacer, vamos a armar, igual que hicimos en Física 1, por ahí que cruzamos Física 1, hacer como esa lista de nomenclaturas y ecuaciones como para hablar el mismo idioma, digamos, o sea, para Sí. tener la misma representación en cuanto a la nomenclatura, porque sí, si no es un quilombo, digamos, ¿no? Se mezcla todo y realmente uno que está tratando de entender, encima le cambian la letra, se confunde todo. Así que, pero sí, la idea es usar el Cusó. Usted ve en el Cusó por ahí se va mucho en deducir las ecuaciones, se queda mucho en las ecuaciones, cómo se llega a una. Está bueno para entenderlo, está bien, pero por ahí no es la idea nuestra tanto ver estrictamente cómo se llega con las ecuaciones a un resultado, sino, bueno, entender qué quiere decir eso. ¿Se entiende? O sea, la ecuación de Nernst no es tanto decir, es cómo se llega, derivo, multiplico, qué sé yo, sino entender qué quiere decir, que es ese equilibrio entre el flujo difusivo y el flujo eléctrico. ¿Está? Nosotros en un examen, o nuestra idea no es que ustedes entiendan toda la matemática de cómo llegar hasta ahí, sino que con la fórmula ustedes entiendan qué quiere decir esa fórmula, que si aumenta la concentración, entonces aumenta el flujo, si aumenta la temperatura, entonces aumenta el flujo, ¿está? Esa es la idea, digamos, más que nada analizar la fórmula, la ecuación y qué representa esa ecuación, pero no cómo se llega matemáticamente ahí. ¿Está? Le digo como por ahí, si van leyendo el Cusó y se riegan en toda la parte matemática, bueno, no le den tanta bola a eso, sino más que nada a la interpretación de eso, ¿está? De ese concepto. Bueno, el miércoles tienen clase. Ahí eso no les dije, o si les dije, no, lo escribí en el entorno, pero no les dije que la clase de consulta, la clase de consulta mía, que en su momento había puesto la consulta de la materia, los viernes, la pasé para los jueves a las 8:30. ¿Está? Así que cualquier duda, pregunta o consulta de los conceptos o de los problemas, están ahí en la clase. Y también lo del TP, lo del primer trabajo práctico, que bueno, ya está, ustedes ya lo habilitaron, Jorge le explicó eh, cómo, cómo es la dinámica, cómo veníamos haciendo. Y bueno, también si tienen alguna duda del trabajo práctico, bueno, ahí en Yo el. quería preguntar si había que cargarlo cada integrante del grupo, Sí, bien, esa porque pregunta. nosotros ya lo hicimos con la Caro y yo lo cargué ayer y ella no sabía si también lo tenía que cargar Sí, aparte. voy a poner